Canal 10 transmite desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Ríos y esto es Elecciones 2015 Hidalgo. En esta ocasión, como pueden ver, tenemos a una invitada de lujo, precandidata por Pachuca, Distrito 6, ella es Roxana Montealegre. Encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. No, para nosotros siempre es un gusto y sobre todo en este programa tener este espacio donde tenemos a los verdaderos actores de estas elecciones. Elecciones muy importantes, 2015 se va a renovar el Congreso de la Unión, la Cámara Baja, y fundamental para el país. Sí, definitivamente, siempre he estado comentando que estas elecciones van a determinar mucho el rumbo de nuestro país en cuanto a reformas o en cuanto a estructura de los próximos años inmediatos, y será en los diputados que entren en la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, así que estoy muy contenta de poder participar, de que mi partido me haya elegido a mí al interior para abanderarlo en el Distrito 6. Así es. Quisiéramos empezar esta pequeña entrevista de alguna manera. Dentro de quien es la clase política te ubica perfectamente por tus participaciones en el municipio y otras participaciones más, pero quisiéramos que empezáramos un poquito. ¿Quién es Roxana? ¿De dónde es? ¿De qué parte de Pachuca es? ¿De dónde es? Háblanos un poquito de ti para todas aquellas personas que no podían en este momento ubicarte del todo, o fuera como una presentación. Sí, claro. Yo creo que soy una ciudadana, como muchas personas en esta zona metropolitana, que viene de fuera. Yo soy originaria de Progreso de Obregón, el municipio más joven del estado de Hidalgo, y digo que es muy común y eso es muy usual, porque está pasando en el mundo el fenómeno de metropolización. México no queda exento de esto, y dentro de las más de 50 zonas metropolitanas que hay en México, la mayoría estamos ya viviendo en ellas. Incluso hay un estudio muy interesante que habla de este porcentaje 70-30, así se le denominó al estudio que pude leer hace algún tiempo, en donde el 70% de la población en México ya vivimos en zonas metropolitanas. Migramos a estas zonas porque aquí están las mejores oportunidades de vida. A mí me tocó venir acá para estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a la edad de 17 años. Y hace poquito. No tanto, no tanto. Y yo creo que a mucha gente le ha pasado lo mismo. Venimos a esta zona metropolitana a vivir y aquí nos quedamos, porque aquí, además de tener las mejores oportunidades para estudiar, también están las mejores oportunidades laborales, están los hospitales, están los mejores servicios públicos, y por eso nos quedamos aquí. Y desde ese año hasta la fecha, que fue en 1997, hasta este momento, pues hemos radicado aquí en Pachuca, y estoy muy contenta de ser parte hoy de una sociedad pues que quiere un lugar bello para vivir. Ok. Bueno, entonces me estás comentando que eres egresada de la licenciatura de Derecho. Así es. Después hice mi maestría en Gestión Pública Aplicada en el Tecnológico de Monterrey, y la hice con énfasis en prospectiva, lo que me ha ayudado mucho a planear el futuro a partir de los actos que hacemos hoy, y eso me ha llevado a dentro de mi función pública que tuve como regidora, hoy con licencia, en el Ayuntamiento de Pachuca, a generar muchas iniciativas que son de largo alcance, no en lo inmediato, sino cosas y proyectos que nos permitan trazar la ciudad que queremos. Sí, es muy importante ese plano y esa visión, porque si no, todas las obras y todos los programas se terminan en los periodos tan cortos que tienen muchas veces de duración el mismo mandato. Claro, este gobierno del que a mí me tocó ser parte tiene la gran posibilidad
tenía la gran posibilidad de hacer una planeación de largo alcance, porque eran casi 5 años de gobierno y realmente ahorita, bueno, ya está prácticamente en el cierre final este gobierno, y aunque sí se impulsaron algunas acciones que nos han permitido planear la ciudad que queremos, sí nos parece que ha faltado una planeación integral, ¿no? Entonces, como regidores, realmente la función es generar reglamentos, generar cabildeo para poder impulsar nuestras propuestas al interior del propio ayuntamiento. Somos 22 integrantes, realmente es difícil, ¿no?, de pronto ponerse de acuerdo, porque además estos organismos están planeados para tener diferentes visiones y a partir de ella tomar las mejores decisiones. Entonces, es muy interesante lo que hemos hecho. Antes de que entremos a la parte política, a mí siempre me gusta hacer esta pregunta. Es una profesionista con una maestría que muy bien podrías estar trabajando en empresas, en áreas de desarrollo, en otros aspectos. ¿Qué es lo que hace a un profesionista, en este caso como tú, dar el cambio? Porque no es un cambio de estar en iniciativa privada a la política. Primero, ¿cómo te lleva y por qué? Creo que es muy importante. Claro, yo desde muy pequeña empecé a trabajar en política y yo estoy convencida de que a mí la política no se me atravesó y empecé a ver oportunidades y me quedé, ¿no? Para mí la política ha sido una forma de organizar, de plantear un esquema distinto de cómo vivimos. A mí no me gusta nuestra realidad que hoy tenemos y estoy convencida de que participando, organizándonos, uniéndonos, tenemos que transformar nuestra realidad adversa. Desde muy pequeña, desde que vivía en Progreso, la gente que está por allá lo sabe, empezamos sin partido haciendo muchas cosas con otros jóvenes, con una visión muy clara de que teníamos que actuar para transformar. Y la vida te va llevando a esquemas ya más concretos de participación. Y la oportunidad que tuve de estar en el Cabildo, que es mi primer cargo de representación popular, me ha dado muchas lecciones, me está permitiendo entender que es un campo muy interesante, pero también muy complejo, y que tenemos que tener la gran habilidad de comprender que sería un error pensar que nos tenemos que eternizar en los cargos públicos. Yo tengo muy claro que hoy tengo una nueva oportunidad que el partido me brinda para participar en estas elecciones 2015, pero me parece que independiente a esta gran responsabilidad que asumo además con mucho gusto, porque estoy convencida de estos equilibrios que tenemos que tener como oposición y gobiernos, también he pensado en que tengo que desarrollar un campo empresarial para seguir aportando también desde otros ámbitos. Entonces, hoy estamos muy comprometidos con esta responsabilidad, estamos seguros que vamos a llegar a muy buen puerto, pero mi visión es, paralelamente a mi función pública, emprender un proyecto personal en el campo privado. Ok, alternar. Yo creo que es necesario. A mí me parece que uno de los grandes males de la política es ese aferramiento a los cargos y trazarte una meta que te obliga a cometer errores por estar solo pensando en los cargos y no en el desarrollo profesional de la política como un ejercicio de responsabilidad con la sociedad. Y entonces cuando trazas una meta larga de que yo quiero llegar a ser X o Y posición política, entonces ya no estás sobre una idea colectiva, sino tu idea personal. Entonces, yo he intentado evitar esa situación, sin embargo hoy tengo esta gran oportunidad y la vamos a aprovechar al máximo. Sí. Y retomando esa parte es muy interesante porque cuando se enfoca como el político de profesión, la experiencia nos ha dicho que se olvida de la raíz, se olvida de la base y pierdes el contacto del día a día con la gente del común, la gente que estamos, el ciudadano que no estamos inmersos dentro del área política. Sin lugar a dudas, ese es el otro gran defecto de la política y de los políticos, que empiezas a inmiscuirte en todos los trabajos públicos, empiezas a tener un muy buen sueldo, que es el caso que yo pude tener en el ayuntamiento, y comúnmente lo que ocurre es que empiezas a elevar tu nivel de vida
y dejas de hacer lo que tradicionalmente hace un ciudadano que no tiene un acceso a un cargo público tan bien pagado. Entonces dejas de usar el transporte público, dejas de caminar, aspiras a traer chofer, aspiras a cambiar tus rutinas por muchas algo. atenciones. Exacto, porque además está trazada la idea política de si tienes todo ese glamour a tu alrededor, entonces eres un buen político. Y realmente eso es un error, es algo que nos ha venido haciendo daño, porque entonces empiezas a tomar decisiones a partir de la comodidad. Entonces, en mi caso, yo me he mantenido atada a la realidad a partir de mi movilidad, que eso yo lo decidí así porque a mí me gusta andar en bicicleta, soy ciclista urbano, regresando a la idea de la descripción de quién soy. Me gusta caminar mucho. Eso me permite ver la ciudad, disfrutarla, pero también entender los problemas que existen para plantear un esquema de transformación. Soy usuaria del transporte público, ahí sí exclusivamente por convicción, porque no me agrada el transporte público, pero lo hago en esa idea de mantenerme atada a lo que el 70% de la población hace, ¿no? Entonces, ese es mi perfil de política en el que a pesar del cargo en el que ya estuve, he decidido mantenerme en esta realidad de la mayoría, y yo creo que independiente al asunto de los ingresos que uno va logrando, eso es necesario en política, estar en la realidad, y ese sería uno de mis principales retos, ¿no?, en lo que viene. Ok. Hay algunas preguntas que, dado los tiempos y todo, me son obligadas a hacerlas. La primera de ellas, ustedes acaban de pasar por un proceso interno, ya se resolvió. ¿Cuáles son los retos que tiene el partido en este momento? Sí, ese proceso interno que tuvimos yo lo celebro inmensamente, a pesar de la situación que se propició postelectoral interna. Siempre la democracia se tiene que vivir internamente. Es difícil querer alcanzar algo que no ejerce, y los panistas hemos dado muestra en Hidalgo que sí tenemos la capacidad de elegir nosotros mismos a nuestra dirigencia, y fue una diferencia sustancial de 153 votos, y así hubiera sido solo un voto de diferencia, estábamos obligados a respetar el resultado. Claro. Desde luego hay instancias legales a donde uno se puede inconformar, es el caso que ocurrió con nosotros. La planilla perdedora decidió hacerlo en todo su derecho, porque además está dentro de nuestro sistema político, jurídico, que les permite hacerlo. De cualquier forma, el Comité Nacional volvió a ratificar a la dirigencia ganadora, porque la militancia mandó en esa elección interna, y a mí me da mucho gusto porque es una dirigencia con ánimo de triunfo, con experiencia, porque han ido a procesos anteriores en donde han ellos obtenido triunfos a pesar de circunstancias a veces complejas. Y hoy lo que tenemos enfrente, el reto que tenemos los panistas, es primero entender esta decisión de la militancia y aceptarla. En segunda, comprender que los problemas internos de nosotros son muy pequeñitos comparados con los problemas sociales que vivimos, los problemas de inseguridad, los problemas económicos, ese tipo de problemas es para lo que estamos llamados. Y nosotros, si no entendemos, si nos la pasamos peleando en cuatro paredes, pues los problemas al exterior sigan creciendo. Entonces yo creo que los panistas hoy tenemos el gran reto de llamarnos a ser la oposición real que Hidalgo requiere para equilibrar los excesos del gobierno, que bueno, pues hoy hay un gobierno priista a nivel nacional, a nivel estatal y a niveles municipales. Entonces eso no ayuda a la democracia requiere de una oposición, y desde mi punto de vista Acción Nacional está llamada a ser quien sea esa oposición fuerte y real en Hidalgo. Si me pudieras hacer una breve radiografía del PAN en este momento en el Estado, ¿cómo la calificarías o cómo la describirías? Yo creo que somos un panismo humanista, que nos preocupa tomar decisiones a partir de lo que a las personas
les requiere, de lo que el ser humano necesita. Somos un panismo que viene explorando la democracia interna y eso nos fortalece. Somos un panismo que está caminando sobre esos terrenos que México necesita al interior, para salir a un esquema de recuperar la confianza ciudadana. Entonces, en ese reto nos encontramos hoy y eso a mí me agrada porque soy parte de eso.